Ok, continuando con los temas, vamos a hablar ahora de congruencia de triángulo. Aquí dice, dos figuras geométricas son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. El término de congruencia en matemáticas quiere decir que son dos figuras exactamente iguales. Este problema que aparece acá está en la página 65, también que hay que resolverla y hay otros ejercicios ahí. Aquí aparece una figura donde me dan valores. El valor aquí, el ángulo D vale 96 grados, el lado BC vale 3 metros y el lado AC vale 7 metros. Me dice, entonces, el lado AD ¿cuánto vale? Entonces tengo que buscar el lado homólogo congruente a AD. Si ustedes observan, AD es este lado. Por lo tanto, su lado homólogo correspondiente de AD viene siendo AC. Entonces, si AC mide 7 metros, por lo tanto, AD también mide 7 metros. Entonces, aquí le pongo 7 metros. ¿Sí? Si divido, dicho de otra manera, si ustedes observan, esta división de este lado, si yo lo partiera, los dos triángulos los sobrepongo y van a ser exactamente iguales. Entonces, el ángulo C, ¿cuánto mide? Aquí te están preguntando cuánto mide. El ángulo C, ¿cuánto mide? Este es el lado AD, ya lo obtuve, 7. El lado C, el ángulo homólogo del ángulo C es el ángulo D, mide 96, por lo tanto el ángulo C mide 96 grados. El lado DB, ¿cuál es el lado homólogo al lado DB? Es BC, al correspondiente, lado DB, BC. Entonces, si BC mide 3 metros, lógicamente DB debe medir 3 metros también. Entonces, aquí el criterio de congruencia, o sea, para demostrar que estos dos triángulos son iguales, es por el criterio lado, ángulo, que aparece acá, LLA. Es lado, ángulo. ¿Qué dice este criterio? Que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo opuesto al lado mayor. Observamos en la figura este criterio. Me dice que hay dos lados iguales. ¿Cuáles son los dos lados iguales? Aquí tengo uno, este con este. El otro, este con este otro. Son dos lados exactamente iguales y el ángulo del lado mayor, opuesto al lado mayor. Ahí está. El ángulo está opuesto a quién? Al lado mayor. Lo observamos en la figura que este es el lado mayor, opuesto al ángulo del lado mayor. Entonces se cumple este criterio, lado, ángulo. Por ese criterio, este triángulo es igual a este otro. Es decir, el triángulo, si utilizo las letras, sería triángulo ABD. Triángulo ABD es congruente, triángulo ABD es congruente a este triángulo ABC. ¿Sale? Y aquí aparecen los otros criterios, los postulados de congruencia, que son los otros tres que faltan. Cuando sus tres lados son iguales, de dos triángulos, quiere decir que esos dos triángulos son exactamente iguales, por el criterio de lado. Es decir, si tengo dos triángulos exactamente iguales, si los sobrepongo este con este, pues deben coincidir los tres lados. Estos tres lados. El otro criterio que también verifico para comprobar si los triángulos son congruentes es el lado, ángulo, lado. Es decir, aquí los tengo marcados, lado, ángulo, lado. Entonces, este triángulo debe tener igual a este con este ángulo con este ángulo. Y este otro lado
con este otro lado son iguales. Lado, ángulo, lado. Y por último, el último criterio de congruencia, el que utiliza es ángulo, lado, ángulo. Es decir, aquí está ángulo, lado, ángulo. Es decir, este triángulo debe tener este ángulo igual al anterior, su homólogo, lado, ángulo iguales. Si es así, si cumple estos dos requisitos, no es necesario que yo sepa cuánto mide acá, se va a saber que son exactamente iguales. Esos son los criterios de congruencia que se utilizan. Espero que les sirva.